La guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás se ha cobrado la vida de más de 4.000 personas. O al menos eso es lo que aparece publicado. ¿Cómo podemos saber si esta afirmación es cierta? ¿Son creíbles los informes que recibimos? ¿Hay también una guerra mediática? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berini, y como siempre gracias por estar ahí. Y vamos directo a la información, que es lo que nos compete hoy. Estamos, para quien no lo sabe, todavía en la mitad de una guerra entre Israel y los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza. Una guerra que lamentablemente probablemente se extienda por mucho tiempo, que tenga en el camino muchas bajas. Y lo que hacemos es tratar de hacer fuerza para que se dé lo mejor posible, que los rehenes sean recuperados, que el grupo terrorista Hamás sea por fin exterminado y que podamos tener una vida en paz y tranquilidad, que es lo que a fin de cuentas todos deberíamos por lo menos estar deseando en este momento. Idealmente. Ahora, en todo esto, mientras la guerra está transcurriendo, lamentablemente, muchos desde sus casas van siguiendo, a medida que van pasando los días, la información, algunos más apegados a la información, otros menos, pero obviamente con los que viven fuera de Israel, incluso uno mismo que vive en Israel también, uno va siguiendo, tal vez tiene la posibilidad de ver medios locales, puede tener ese beneficio, otro idioma, pero obviamente que los medios son los que transmiten las imágenes y la gente del mundo se informa, y hemos lamentablemente vivido esta semana una situación de la fake news impresionante, en la cual los medios jamás informa a los medios que Israel bombardeó un hospital. Eso. Sí, ahora, los medios inmediatamente lo publican. Los medios hacen eco inmediatamente de las cifras, de lo que dijo, de lo que está pasando y de quién fue el culpable. Todo eso ya es titular de los diarios. El titular, citado mal y pronto, pero casi todos los diarios fueron el mismo, fue: hospital bombardeado por Israel en Gaza mata a cientos de palestinos. Sí. Y después así no, porque sí parece que el hospital más... Hospital bombardeado, sí. El bombardeo de Israel en un hospital en Gaza mata a cientos de palestinos. Pero no me extrañaría que lo publiquen así también, porque también hay varios errores de escritura. Pero más allá de eso, ¿quién fue la fuente de esa información? Sí. Jamás. Es como preguntarle es como que, digamos, Goebbels da un informe sobre el nazismo y dicen que los judíos son los culpables de que existan los campos de concentración. Básicamente es algo así. O incluso que dé las cifras. En este campo hay tanta gente, murió tantas personas por causas naturales, seguramente hubiera dicho. Entonces, ¿tenemos un chequeo? ¿Estamos validando la información que nos llega o simplemente estamos siguiendo de largo con lo que está ocurriendo? De hecho, una cosa que estaba pensando cuando ocurrió esto del hospital es que Israel, para llegar a confirmar 500 muertos en la masacre que hubo, que ya está lamentablemente en los 1400, tardó unos 4 días en llegar, porque había que contabilizar, había que encontrar los cuerpos, había que ordenarlos, había que procesarlos. Acá a los 10 minutos ya estaba la cifra, la cantidad, o sea, contar los muertos, que es una barbaridad, una barbarie, es también un trabajo grave. Y de repente ya estaba todo confirmado y todo así, y eso no solamente que se confirmó, sino que al ser levantado por los medios importantes y haber sido, la famosa ola de una agencia levanta y las otras copian de esa agencia, causó lo que quería, el efecto que estaban buscando, que es que justamente la guerra ahora es mediática e ideológica. La gente está a favor de Israel por la masacre que hubo, o mucha gente está a favor de Israel, y lo que hace falta en esta jamás es dar vuelta a esa historia. Entonces tiene una noticia así, y de repente ya empiezan las manifestaciones en Jordania y quieren tomar la embajada, le cancelaron al presidente de Estados Unidos la reunión tripartita con el líder de Egipto, con el presidente de Egipto, con el rey de Jordania, y el presidente de la Autoridad Palestina, que justamente la idea era que los 4 juntos puedan llegar a tomar ciertas clases de decisiones que puedan o apaciguar el conflicto, buscar una solución, o por lo menos que la región entera se mantenga un poquito más estable. Ya eso lo cancelaron por adelantado. Abbas se tuvo que volver de urgencia a Cisjordania pensando ya en un posible golpe de estado que lo derroque. Entonces, y escúcheme, ¿con qué seriedad te sumaste a una maquinaria de comunicación terrorista? El tema, además de eso, es decir, vamos a ordenar un poco. Lo que ocurre obviamente es que hoy en día nosotros vivimos a un nivel de velocidad de información impresionante. Entonces, por un lado se da cierta carrera. Vamos a pensar bien. Saquemos de lado lo que muchos podemos creer, que hay muchísimos medios, y esto es muy fácil de comprobar para cualquiera que tenga 2 dedos de frente y lea las noticias. Hay muchísimos medios que tienen una intencionalidad clara de publicar un montón de cuestiones en contra de Israel. Ahora, saquemos a esos medios del medio. Vamos a pensar que van, como decía recién, se suben a una hora de publicaciones.
hay acá una lógica que es la de ser el primero que da la primicia. Y esto siempre ha existido en los medios. Lo que ocurre es que hoy en día, con la velocidad de la información, es que vas a perder un minuto es tarde, digamos. Un minuto es tarde. Y esto genera que los medios no se tomen el trabajo de hacer lo básico, que es chequear la información, o al menos de dónde viene. ¿Sí? Seguro. Más con un caso tan evidente como lo que estamos viendo y cómo se terminó descubriendo lo que pasaba o lo que pasó, la cantidad de pruebas. Ya ni hablar, como dijiste vos, dejemos de lado toda la gente que recibe todas las pruebas y dice, no, pero para mí fue Israel y chao. Sí. Como que... y después no son capaces, y esto es lo que más bronca me da, los mismos que salen corriendo a publicar que fue Israel en este caso, el que cuando la información está frente a sus narices y se demuestra que no son capaces ni siquiera de ser un mea culpa. De rectificar. Sí, no son capaces y se ponen a muchos como el New York Times cambian el título que han puesto antes. Sí. Que eso también es un gran problema, que es muy importante decir. Lo que ocurría antes en los medios, al menos en la prensa gráfica, es que no podés borrar. Lo que imprimiste y queda para toda la eternidad y te queda una vergüenza. Fe de ratas más del Exacto, sí. En cambio, hoy en día, aparentemente, no a muchos les preocupa publicarlo. Total, lo borras en el sitio web, se borra y cambiaste el título y ya está. Sí. Pero, mientras a papel llegue algo más o menos decente, está bien. Pero pasó lo mismo con, vos dijiste en el New York Times, el País de España, lo mismo. El de País de España, por más que sea muy prestigioso y tiene un sesgo, decís vos. tiene muchos sesgos. Tiene una intencionalidad clara, claramente antisemita. Sí, incluso los que trataron de arreglarlo o repararlo, rectificarlo, de repente el título que decía Israel bombardea hospital y mata a 500 pasó a ser bombardean hospital en Gaza y matan a 500. Entonces, la gente que, incluso el que quiere leer la noticia de verdad, bombardear en Gaza y supuestamente el que bombardea Gaza es Israel. Entonces, al poner un sujeto tácito en el título, estás también dando a entender que la gente, porque mucha gente se queda con el título y ya va a las redes a insultar a Israel, en el mejor de los casos, otros van a la embajada a tirarle cosas, como ha pasado en tantos países ya. Entonces, estamos jugando con terror, o sea, se está jugando con la información, y la información, al estar mezclada con terrorismo, es una información casi o filo terrorista. Sí. Estamos logrando que el terrorismo logre su objetivo. Además, hay más de uno que está esperando cualquier buena excusa como para ir contra la embajada. Es decir, justo hoy hablaba hace muy poco hubo una situación con la colectividad judía de Túnez y entré en contacto con gente que está en Túnez para escribir un artículo. Me contactan hoy y me dice, mirá lo que está pasando, me mandaron unos videos. Prendió fuego en la sinagoga. Sí, no lo llegó a la publicar. sinagoga, le estaban rompiendo el kever, la tumba de un gran sabio judío. Y todo esto porque encendieron la mecha en base a la información esta falsa de los hospitales. Sí. Con lo cual es, como decíamos, es una buena oportunidad para mucha gente que está enojado, tiene ganas de hacer cosas, de justificarse por cierta información. No, y bueno, si los judíos bombardearon un hospital. Y algo importante, que esto también me molesta mucho, es, por lo general, como siempre, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Israel es el único país que tiene que demostrar que no bombardeó. Sí. O sea, todo el trabajo de prensa... Es más, cuando yo estaba en el auto de un amigo volviendo de una yeshiva, estaba volviendo de dar clase, y escuché bombardear un hospital. Y yo me agarré la cabeza y dije, uy, no, ya está. O sea, todo... Más allá del dolor de los civiles, que se ocurre en cualquier guerra, cualquiera que viva en Israel sabe que si cuando la prensa se le ponga en contra y bombardear un hospital, obviamente va a generar una ola en contra de Israel. Dije, ya está. Encima eran vísperas de la visita de Biden y demás. Pareció tener todo muy arreglada la situación. Exacto. Ahora, lo único que yo pensaba, bueno, ahora hay que salir, van a tener que salir a demostrar que no fueron, porque en la situación parve de la situación estática es que seguro que fueron ellos. Sí. No existe eso en ningún lugar del mundo. Lo normal es, ocurrió esto, vamos a ver quién fue. Sí, tal cual. De hecho, fue tal la mentira o la alevosidad que hoy publicaron hace poquito los informes de los servicios de inteligencia europeos, porque después los que eran pro-palestinos te decían, no, el que dijo que no es Israel es porque fue él y dice que no. Sí. Después viene Estados Unidos y dice que no, diciendo porque Estados Unidos es aliado de Israel, entonces también. Ahora los servicios de inteligencia europeos se investigaron la situación, las imágenes satelitales, lo que ocurrió, y dijeron
ya ni hablar que están seguros de que fue Israel, de que no fue Israel, sino que encima la cantidad de muertos. ¿Cuántos fueron? Mucho menos, ¿no? Dijeron, suponemos que fueron 10, máximo 50 personas que murieron, porque sí había un campamento, había mucha gente esperando. De hecho, el misil impactó en el estacionamiento, no en el hospital saltaron un par de vidrios nada más. Uno esperaba, ya viste la guardería de lamentablemente la tragedia que puede ser de derrumbar un hospital con los pacientes adentro, que los pacientes queden aplastados bajo los escombros. Terminó siendo afuera, con unos autos que explotaron por la culpa del misil. No hubo cráter de los misiles fuertes que tiene Israel que dejan un cráter importante. Como que se sumaron muchas cosas. Y encima la cantidad de muertos. O sea que toda la información que desató esa ola de antisemitismo, no nos olvidemos, en Argentina hubo 3 amenazas de bomba en estos 2 días. AMIA, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Israel. Estados Unidos mandó a vaciar varias embajadas del mundo porque no tenía cómo defenderlas de tantas agresiones. Entonces, ya de vuelta, uno dice, ya, pero qué problema hay. Yo escribí una oración en una Cualquiera puede equivocarse. Tal cual. Pero no, estamos hablando de que en la situación donde está el piso lleno de benzina o de nafta, vos tiraste un fósforo. Está bien, el fósforo parece que sí, no es tan peligroso, pero estamos dando cuenta que sí, que es gravísimo toda esta situación que se da y cómo uno a veces se deja llevar. De hecho, incluso, te digo más, la cantidad de muertos, como hablamos en la apertura, ¿cuántos murieron en cada lugar? Lamentablemente los muertos son terribles siempre, o sea, nadie quiere que mueran civiles que no están involucrados con un conflicto, ni siquiera Israel, por eso avisa, por eso trata de vaciar los lugares. También es una de las cosas únicas que, imagínate a Estados Unidos llamando a los talibanes, no, la familia de Osama se puede retirar porque nadie avisa al enemigo cuando va a atacar, salvo Israel, y así todo se lo critica por esto que está haciendo. Pero volviendo a otro tema, de repente cuando decimos hay 3.000 muertos en Gaza, ¿quién pasó esa información? Es el Ministerio de Salud controlado por Hamas. O sea, en Israel puedo estar de acuerdo, no estar de acuerdo, decir que hay una parcialidad también porque es el otro lado del conflicto. Pero en Israel vos haces algo mal y tenés que rendir cuentas. Hay un Estado de Derecho. El medio de comunicación puede ser demandado, puede ir preso, puede haber una justicia, hay una policía, hay un poder legislativo judicial que lo van a justiciar por lo que está haciendo. Y en Gaza, ¿quién rinde cuentas? Hay un ministro de Salud que es un funcionario de Hamas, muchas veces terroristas la mayoría de ellos, que son parte de la organización, tanto política como la parte militar. Le dieron un cargo. Que le dieron un cargo tal cual, y el hombre anuncia que hay 3.000 muertos. Yo creo que sí hay muertos en Gaza, y va a haber muchísimos muertos en Gaza, pero ¿hasta qué punto podemos confiar en esta clase de cosas donde se tiran información como sin ninguna responsabilidad y sin nadie a quien rendirle cuentas? Porque de hecho uno dice, no, que si hubiera habido periodistas imparciales adentro de Gaza, ¿y por qué no hay periodistas en Gaza? Porque saben que tienen que responder a lo que dicen los jefes y no pueden tener una libertad de expresión. Nunca hubo libertad de expresión bajo una dictadura. La pregunta es si uno puede defenderse ante esto. Porque, y esto también que quede claro, nosotros, o al menos yo tengo una posición tomada, no quiero jugar acá como de una persona que imparcial. Tengo una posición tomada en el conflicto. Ahora, eso no me puede a mí quitar ver la verdad, porque es más, incluso ante la posibilidad de que fuera Israel el que hipotéticamente hubiera bombardeado el hospital, entonces la situación, bueno, ¿qué se hace con esta información? Pero no negás la información, se no puede estar, no fuimos nosotros, la tirás la pelota afuera. El tema es cómo uno como consumidor, porque nosotros también consumimos noticias constantemente, cómo uno puede defenderse. Entonces con la típica que dice, bueno, espera que se confirme. Lo que pasa es que los medios no esperan a que se confirme. Y también uno mismo está ávido de información todo el tiempo. No sé si hay como una defensa. Lo que uno querría creer es que hay medios que son creíbles. El tema es que, al menos este conflicto, tal vez porque a uno lo toca más de cerca, ha demostrado que los supuestamente prestigiosos medios no lo son tanto. Sí, el comportamiento que ha tenido la BBC de Londres, que siempre generalmente gana muchísimos premios y demás, ha sido vergonzoso. El New York Times sigue siendo vergonzoso. El País de España ha sido vergonzoso. Y estoy hablando de medios sumamente respetados, sumamente prestigiosos, y es más, le diría, si yo no fuera judío seguramente estaría consumiéndolos y creyendo que ellos son... O trabajando en alguno de ellos. O trabajando en alguno de ellos, que es después me escriben en privado. Sí. Pero tal cual, estamos viendo... Entonces uno creció con esos medios como ahí ahí arriba. En el pedestal. En el pedestal. Y sin embargo no terminan siendo tan creíbles. Sí, sí. De hecho, a veces hasta cómo arman las cosas, se fijan. Otro detalle más que también evité publicarlo porque me pareció completamente de mal gusto. No sé si llegaste a ver la primera conferencia de prensa que hacen los médicos del hospital. ¿La viste? Ahí se juntan. Bueno, vamos a informar lo que pasó de forma seria. Pusieron a 4 médicos en la mitad de todas bolsas de cadáveres
con un señor, no, que hacen verdadero, sacaron de la morgue, metieron bolsas o trajeron a la gente porque murió realmente ahí, un señor levantando un bebé muerto abajo y los médicos en el medio hablando. Es algo completamente ya no es que mal gusto, falta de respeto, digamos que que estas son víctimas de verdad, que quiero creer que sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? Entonces, tu idea es informar o crear un golpe de efecto sensacionalista, que eso también es lo que muchos lugares buscan. O sea, de repente pasa en redes sociales, la gente dice, no, esto es más efectivo porque yo consigo retweets, porque consigo lecturas, y entonces, ¿qué queremos? ¿La verdad? Clickbait. Sí, o el clickbait también, de repente sí, como les dije, esos títulos catástrofe que hacen que la gente entre. Entonces, si vamos a ir por ese lado, tenemos que empezar a identificar qué medios son sensacionalistas, qué medios son, en su momento se llama prensa amarilla, lugares que de repente parecían ser eso, lo que terminan haciendo es levantando un discurso antisemita o filoterrorista, y con toda la idea de movilizar a la gente sentimental o intelectualmente, cada uno según lo que más le toque, para lograr el efecto deseado, que al fin de cuentas el efecto es propagandístico de una organización terrorista. ¿Y cómo uno se defiende? Me parece que esta es una buena oportunidad para que cada uno de nosotros logre algo que hoy en día es posible y que en otras épocas no era posible, que es el tema de conseguir información de privados, o sea, de individuos que van siguiendo los temas. Hay un montón de periodistas que, además de trabajar para medios de comunicación, tienen sus propias cuentas de redes sociales y muchas veces ahí se permiten publicar cosas que no dirían al aire. Y además, más allá de esta gente que trabaja que trabaje para grandes medios, hay muchos periodistas independientes que tienen sus propias cuentas y que pueden darnos una información, o al menos uno puede confiar, ¿sí? Donde a través de cierta relación, que eso también es lo que permiten muchas veces en las redes sociales, que se genera como un vínculo. Obviamente es todo ficticio, es mentira, no son amigos, ¿sí? El día de tu funeral no van a ir a funeral. Sí, no, a mí me sigue Netanyahu. Bueno, no, a mí no me sigue Netanyahu. Pero porque no me conoce, sino... no en español, por claro, exactamente. Entonces me parece que es un buen modo para fortalecer la fidelidad a aquellos a los que uno más o menos le cree. Y entender que obviamente los medios también están jugando una cuestión de negocios. Sobre todo en una época en la cual la cancelación es muy fuerte. Sobre todo en la cual pequeños grupos manejan tanto poder de lobby para cancelar a una persona u otra. En la que en ese ámbito en particular Israel es mala palabra, ¿sí? Porque vemos muchas veces la tendencia de ciertos artistas o grandes intelectuales, entre comillas, en donde buscan ponerse en contra de Israel. Y uno entendería, claro, bueno, entonces este medio no publicará a favor de Israel porque tiene miedo de perder a este público lector. Sí, en Europa hay mucho público musulmán que cualquier noticia puede alterar. Entonces los medios no quieren parar ni los políticos los votos, ni los medios los lectores. Entonces de repente tardan en modificar su discurso hacia eso. El Partido Demócrata en Estados Unidos tenemos una lucha interna de un montón de opiniones internas donde quizás que justo el líder, el presidente es el más centrado. Sí, el más centrado de todos, pero tenemos en el medio gente recontra extrema donde no son capaces de condenar ni siquiera un atentado. Entonces estamos hablando de algo delicado, y cuando decimos quiénes son los demócratas. O sea, los nombres ya quedaron desvinculados de lo que están buscando. Está bien. Como el progresismo que... Combatiendo el capital también. También, verdad. Bueno, tenemos entonces que tener mucha capacidad, mucho pensamiento crítico para analizar estas situaciones. Uno me decía, pero ¿por qué decís que es todo mentira lo que pasa en la franja? Le digo, escúchame, se sabe. De hecho, hay pruebas. Hace pocos días ocurrió que después de mucha presión dejaron entrar ayuda humanitaria. Israel decía, mira, lo que mandamos de ayuda llega a los terroristas. O sea, primero tengo que revisar yo que no tenga dentro armas, como muchas veces ha pasado ya. Israel ha encontrado armas dentro de bolsas de comida, ha encontrado armas dentro de armas o elementos para preparar armas, ¿no? Dentro de hace poco hubo una importación de muebles a la Franja de Gaza, y bueno, que este problema, mesas, sillas para la gente tenga para sus oficinas, habría que tener los rifles adentro de las patas de los muebles, cosas gravísimas. Y hace poco, de hecho está en la Franja de Gaza, la poca presencia que hay internacional es la ONU a través de la Organización para los Refugiados, da vergüenza que también tiene mucho de por un lado, de una falta de ecuanimidad quizás, pero porque, bueno, tienen que ser los votos de la mayoría, y la mayoría a veces son países en contra de lo que está ocurriendo, y muchas veces que se pronuncian cosas completamente descabelladas, o de repente condena rápido lo del hospital. Pero fíjese, los integrantes del Consejo de los Derechos Humanos, los países que son integrantes de esa lista. Tal cual, eso. Y lo que pasa con la ONU es también... no voy a poner ahora a criticar a la ONU desde la comodidad, desde nuestro pequeño banquito acá en Jerusalén. Pero el ejemplo de la ONU también tiene que ver con esto, con aquel sello que tenía mucho prestigio y que a lo largo del tiempo
tal vez quizás nunca fueron tan serios, pero no teníamos tanta información tan disponible. Pero como mencionábamos antes, los grandes medios o los grandes nombres en los cuales, sobre los cuales uno tal vez confiaba en una época, al final uno se da cuenta, bueno, que tal vez no son tan impolutos como se creía, o que hay muchos intereses también detrás. El caso de la ONU, lamentablemente, de vuelta, basta con verle los integrantes del Consejo de los Derechos Humanos, vean qué países están ahí, después me cuentan qué opinan de los derechos humanos. Sí, sí, seguro. O sea, hasta qué punto alguien que no representa los valores de lo que ese organismo trata de transmitir puede estar representado. O sea, ¿cómo puede venir, no sé, un país como, no sé, Irán a ser presidente del Consejo de los Derechos de la Mujer, cuando es un país que, claro, que no deja a la mujer quizás hasta ni manejar si no tiene el permiso del marido? Son cosas que son locuras que tenemos que convivir, porque bueno, democracia y todos son iguales, pero no, en ciertas situaciones hay gente o entidades o organizaciones o países más capacitados que otros para ciertos roles. Entonces, lo dice, bueno, sáquenlos, no, tampoco hay que sacarlos porque tenemos la idea de que votemos todos, pero entendemos de dónde viene cada cosa. Y quería decir sobre esto un dato, para la gente que está confiando o desconfiando. La misma ONU, que no suele ser pro-israelí para nada, todo lo contrario, publica un tweet cuando entra la ayuda humanitaria avisando que jamás había robado unas 20.000 litros de combustible. O sea que imagínense al punto que llegaron de desesperación, que ese combustible era para abastecer hospitales, para darle energía a cosas de primera necesidad, y se lo roban los otros para las fábricas de misiles, para las fábricas de cohetes. Los caños de agua también. O los caños de agua que se roban. Entonces llegaron a la desesperación tal de publicarlo, y después a la amenaza tal del régimen en el cual viven, que lo tuvieron que borrar. Claro. O sea, estamos hablando de una situación descabellada por completo. Entonces, en ese clase de testigos vamos a confiar, de transmisores de información vamos a confiar. Es algo muy delicado que tenemos que estar siempre atentos. Sí, ahora, para no terminar con una cuestión negativa, propongo que recomendemos a alguien que te parezca que está siguiendo bien la guerra. A mí me gusta mucho, Alejo Yapire, justo venimos hablando antes. Alejo Yapire, si lo pueden seguir en Twitter, yo no lo conozco, simplemente me gusta mucho cómo escribe, cómo comunica. Me parece que es una cuenta que está buena seguirla y que da una información, evalúa, es bastante medido antes de publicar, trabaja en varios medios, está creo, si no me equivoco, está afincado en Europa. Francia. Y va dando información, de hecho, publicado hace poco un dato muy interesante, que la extrema izquierda está alineándose, como decía recién, con los palestinos, porque el número de árabes que tiene Francia es gigante y le conviene mucho más para sumar votos, que es lo mismo que pasó, no sé si lo mencionamos la otra vez, con la candidata a jefa de gobierno de la izquierda en Argentina, que no la conocía ni la tía, y ahora se hizo conocida. ¿Por qué? Porque está intentando, está haciendo shows, captando el voto antisemita. Pero volviendo, no quiero terminar con una nota negativa, quiero terminar con una nota positiva. Si ustedes conocen alguna cuenta interesante, también pónganla en los comentarios y demás. En particular, yo les invito a seguir a esta persona que no conozco. Es Alejo Yapire, un periodista, y me gusta mucho cómo está siguiendo todo este conflicto. ¿Vos a quién recomendás? Además de a mí y a vos. Sí, yo también trato de cubrir el conflicto, y Aco trata de hacer sus comentarios en las redes lo que puede. Así que, no, yo voy sumando enemigos. Yo creo que hay que diversificar, como esto que decís, buscar las fuentes. Que incluso que busques una fuente, o sea, que una persona filo-palestina o pro-palestina, que busque ver el otro lado también. Claro. Y yo lo recomendaría de las dos partes, porque también está bueno a veces para el que está viendo el lado pro-israelí, que vea el otro lado y que empiece a comparar. Justamente, deja que la información la proceses vos y no sea el que comunica, el que te esté... Dame una cuenta. Eso, ¿eh? Dame una Vamos cuenta. A publicar en los comentarios. No, pero no voy a ser políticamente correcto. La gente no se va a enojar. ¿Quién puede haber recomendado? Puede enojar. No, hay muchas cuentas muy buenas para recomendar. Está Cecilia Denot, por ejemplo, es una cuenta para recomendar. Gorda Meir, creo que es su usuario. Yo creo que no pensó que iba a tener tanta repercusión. No, cuando Salvatore no tenía su usuario tampoco, lo fue cambiando después. La verdad que desde que empezó a sus redes, creo que estamos en contacto. Tiene Gabriel Ventascal también. Sí, son gente muy, muy preparada que está en el conflicto, informada hasta a fondo. Así que los invitamos a, buscarlos, seguirlos, informarse y estar tratando, como siempre hablamos, de la forma de vivir consciente y no ser arrastrado por lo que te están llevando los demás. Una lectura crítica. Lectura crítica, parar la pelota, escúchame, ¿podés definir en 10 minutos lo que ha ocurrido en una situación tan grave de la mitad de una guerra sin testigos presenciales? Yo creo que no. Entonces, seamos atentos, como dice la Bella, seamos Metunim Badin, seamos personas que sean prudentes en el juicio, dice el Talmud, nunca citamos tantas frases, pero hace falta mencionarla acá. Seamos prudentes en el juicio, porque de vuelta no es un tweet, no es un mensaje, es un elemento de información
que tiene un potencial constructivo o en su defecto destructivo gigante. Bueno, llegamos hasta acá, será hasta la semana que viene. Esperemos que no tengamos que seguir dando noticias que estén vinculadas con la guerra. Todo hace creer que el conflicto va a seguir al menos por un par de semanas, pero los mantenemos al tanto, así que gracias por estar ahí, nos vemos la semana próxima.